Bueno, muy buenas tardes. En este video vamos a explicar el proceso de obtención de cobre por el método llamado por hidrometalurgia. Recordemos que en la clase anterior habíamos visto la obtención de cobre por el método pirometalúrgico. Básicamente, lo más importante que debemos recordar es que dependiendo del tipo de mineral que se tenga, se elige un proceso, un tipo de proceso u otro. En el caso de contener depósitos de minerales sulfurados en gran porcentaje, estos minerales sulfurados se llevan al proceso pirometalúrgico, como vimos en la clase anterior. En el caso de poseer grandes cantidades de óxidos de cobre, en este caso se va a utilizar el proceso hidrometalúrgico. Básicamente el proceso hidrometalúrgico del cobre consiste primero en disolver el cobre presente en el mineral. A este proceso se denomina lixiviación. Luego se lleva a una concentración de esta solución obtenida por lixiviación. A este proceso se lo llama extracción por solvente. Y por último se recupera el cobre disuelto por una electrólisis, es decir, electrónicamente obteniéndose sobre una placa metálica el cobre depositado. Bien, vamos a utilizar el siguiente diagrama de flujo para ir explicando detalladamente las distintas operaciones que se llevan a cabo en la industria hidrometalurgia del cobre. Muy bien, en este diagrama vamos a ir describiendo todo el proceso hidrometalúrgico. El proceso comienza directamente en la mina, donde una vez reconocido la presencia de los minerales, generalmente la extracción de los minerales oxidados se lleva a cabo a cielo abierto. La transformación de los sulfuros, principalmente de sulfuros de cobre y de hierro, a óxidos de hierro, se debe a un proceso que llevó miles de años, donde actuaron desde bacterias a altas temperaturas y presión que van transformando los sulfuros en óxidos. Básicamente, el mineral que se va a encontrar en la parte superior y se va a utilizar en el proceso de hidrometalurgia va a contener principalmente óxidos y sulfuros de cobre secundarios. Llamamos sulfuros de cobre secundarios aquellos que contienen un bajo contenido en hierro. Una vez extraído a cielo abierto, les decía, ese mineral es transportado a través de camiones y de cintas transportadores a los chancadores. Existen mínimamente tres tipos de chancados que van cambiando básicamente el tamaño de las partículas. Este tamaño de partícula es necesario obtener un tamaño adecuado para lo que se llama el proceso posterior de curado y de lixiviado. Observamos acá en el esquema que en el primer chancador las partículas que tienen un tamaño de 18 pulgadas pueden pasar a una de 3 a 4 pulgadas, llegándose a un chancado terciario donde se obtienen un material llamado fino que puede contener un tamaño de partícula, poseer un tamaño de partícula de media pulgada. A diferencia del proceso pirometalúrgico, recordemos que luego de los distintos procesos de chancado se llevaba a un proceso de molienda en un molino a bola o en los molinos llamados SAC. Esto tiene que ver con que en el proceso pirometalúrgico se necesita obtener un material mucho más fino que en el proceso hidrometalúrgico. Bien, una vez obtenido el tamaño de partícula adecuada, una cinta transportadora va colocando todo el material en pilas y ahí es irrigado inicialmente por una solución de ácido sulfúrico y agua, y este primer proceso se llama curado ácido. Este curado ácido tiene la función de ir de alguna manera disolviendo ya parte de esos minerales y transformándolos en sulfato de cobre.
Luego de ese curado ácido se lleva a un aglomerador, que es simplemente un tambor giratorio en forma inclinada, donde se suele agregar algo más de ácido y de agua, y esto me permite obtener un tamaño de partícula un poco mayor que el que tenía, sobre todo tratar de aglomerar las partículas más finas que impedirían en el proceso de lixiviación por aglomeración, justamente las partículas finas impedirían que el ácido que se lleva en el proceso de lixiviación a través del material impida su camino descendente. Entonces, lo que se trata en este proceso de aglomeración es que las partículas más finas se aglomeren junto con las partículas más gruesas. Les decía que esto consiste simplemente en un tambor girar toda la masa húmeda, y de esta manera se obtiene una partícula de mayor tamaño y de cierta porosidad. Una vez curado ese mineral, se lleva al proceso de lixiviación. Básicamente el proceso de lixiviación se lleva en pilas, se denomina pilas en colocar en pilas el material curado, y esto se hace sobre una superficie perfectamente preparada con anterioridad, donde se impermeabiliza el fondo, de donde se va a llevar el proceso de lixiviación, y además se coloca sobre la superficie, debajo de la pila de lixiviación, un material plástico que impide que los líquidos lixiviados contaminen la corteza terrestre. Por encima de esta película de polietileno de alta densidad que se utiliza, hay unas canaletas con orificios que van a permitir que los líquidos lixiviados que van descendiendo de la parte superior de la pila sean recogidas y conducidas a la planta de extracción. Entonces, en esa lixiviación lo que se hace es, a través de goteo, ¿sí?, una serie de cañerías, de mangueras, y por goteo y por dispersión, el ácido sulfúrico diluido va atravesando esa pila de mineral y va transformando básicamente los óxidos de cobre en sulfato de cobre, en una solución de sulfato de cobre. La solución que se va recogiendo por la parte inferior a través de canales, como les decía, posee una concentración de aproximadamente de 7 gramos por litro de cobre, ¿sí? Esa concentración es muy baja para llevarlo al proceso de electrólisis, con lo cual es necesario llevarlo a un proceso de concentración. Una vez entonces obtenido, luego de la lixiviación, se lleva a una etapa de extracción, donde en esta etapa de extracción se agrega una mezcla de solventes orgánicos que son selectivos para la extracción de cobre. Estos solventes orgánicos están mezclados con parafinas, se mezclan con esta solución diluida de cobre, y como les decía, este solvente orgánico, como es selectivo al cobre, separa el cobre de esa solución acuosa ácida. Una vez que se separa la fase orgánica por diferencia de densidad de esa fase acuosa que queda, se agrega ácido en otro proceso, ¿sí? Se agrega ácido sulfúrico y agua, y de esta manera la resina orgánica en ese medio libera la solución de cobre y obtengo nuevamente dos fases: una acuosa, que va a contener una solución ya concentrada de cobre aproximadamente de 50 gramos por litro, y la fase orgánica, que es recuperada y reenviada a la etapa de extracción. Es decir, en esta etapa de extracción, repetimos, lo que yo hago es poner en contacto mi solución diluida de cobre con un solvente extractor de ese ion cobre, que separa los ion cobre en la fase orgánica. Se separan ambas fases y esa fase orgánica se lleva a un proceso posterior
donde se agrega más ácido sulfúrico y agua, y esto hace que ese compuesto orgánico libera el cobre. Nuevamente se obtienen dos fases, una acuosa que va a contener a la solución de cobre pero ahora concentrada, y una orgánica que se vuelve a utilizar para extraer el cobre de la solución diluida que proviene de la lixiviación. Ese electrolito rico, que contiene 50 gramos por litros de cobre, además de una decantación previa para separar todas las partículas que pueda contener, se lleva al proceso de electroobtención. Proceso de electroobtención donde básicamente se tienen placas de cobre, placas de acero inoxidable de ánodo y cátodo. El ánodo suele ser de plomo y el cátodo de acero inoxidable. Esa solución de cobre conectada entonces a una fuente de corriente continua, el cobre más 2 se reduce y se deposita en el cátodo como cobre cero. Luego de 7 días aproximadamente se obtienen los cátodos de cobre, que tienen una pureza aproximadamente del 99,9%. De esta manera se obtiene un cobre, les decía, de alta pureza, que se va a utilizar luego para alearlo o directamente para obtención de planchas de cobre, y luego para hilado y su principal uso, que es la obtención de conductores. Teniendo en cuenta que la cantidad de mineral sulfurado de cobre es mayor que la cantidad de minerales de óxidos de cobre, el proceso de pirometalúrgico es el que mayor cantidad de cobre produce al año, ¿sí? Ahora, actualmente se intenta llevar a cabo la biolixiviación de los minerales sulfurados de cobre para luego, por hidrometalurgia, obtener el cobre. Con esto estoy diciendo que el proceso hidrometalúrgico, que en realidad produce en la actualidad menor cantidad de cobre, a futuro será el que mayor cantidad de cobre va a proveer. Como ventaja de la hidrometalurgia sobre la pirometalurgia, tiene que ver con que la cantidad de energía utilizada en este proceso hidrometalúrgico es menor que el proceso de pirometalurgia, ya que se necesita grandes cantidades de combustible para lograr fundir las masas de mineral que llevan a la producción de cobre a partir del proceso pirometalúrgico. Por otro lado, el proceso pirometalúrgico produce grandes cantidades de dióxido de azufre, que son utilizadas para la fabricación de ácido sulfúrico. Y ese ácido sulfúrico es el que se utiliza luego para el proceso de lixiviación en el proceso hidrometalúrgico. Bien, ahora por último vamos en la pizarra a escribir algunas reacciones generales que deben conocer sobre el proceso hidrometalúrgico. Bien, algunas de las reacciones generales que deben conocer, les decía, acerca del proceso hidrometalúrgico del cobre son las siguientes. Por ejemplo, un mineral de cobre que se puede encontrar como silicato, que en presencia de ácido sulfúrico, en el proceso de lixiviación, forma sulfato de cobre. Esto va a quedar en medio acuoso, ¿sí? Dióxido de silicio más agua. Esto obviamente, este sulfato de cobre en solución es lo que a través del terreno va a ir llevando esa solución y se recoge en la parte final por las canaletas que les decía. Otra de las reacciones de mineral de cobre podría ser un carbonato básico de cobre en ácido sulfúrico, formaría sulfato de cobre, agua y dióxido de carbono gaseoso.
Otra reacción directamente a partir del óxido de cobre y el ácido sulfúrico, formando sulfato de cobre más agua. Muy bien, de esta manera vamos obteniendo, les decía, una solución de sulfato de cobre que va atravesando la pila de lixiviación y que al final esos líquidos lixiviados tienen una concentración aproximadamente de 7 gramos por litro de cobre. Esa solución de cobre diluida se lleva a un proceso de concentración. Ese cobre 2+ se combina con resinas orgánicas que son selectivas y se obtiene el complejo cobre-resina, ¿sí?, más una fase acuosa que se separa. Esta fase acuosa tiene una cantidad de cobre muy diluida y se recicla y se vuelve a enviar a las pilas de lixiviación. Este complejo orgánico cobre-resina, ¿sí?, se trata luego con ácido sulfúrico y se obtiene una solución de cobre que tiene aproximadamente una concentración de 50 gramos por litro, ¿sí? Y nuevamente la resina liberada que se vuelve, esa resina orgánica que se vuelve a utilizar para la extracción del cobre de la solución diluida. Esta solución de cobre concentrada, bueno, se pasa por una serie de filtros para eliminar las impurezas sólidas que pueda contener y luego se lleva al proceso de electroobtención. En el proceso de electroobtención lo que tengo son la solución de cobre, ¿sí?, y tengo distintos electrodos, ¿sí?, alternados, conectados, cátodos y ánodos, ¿sí?, en serie, y se lleva a cabo la electrólisis. En esa electrólisis, en el cátodo, que decíamos que es el cátodo, recordemos que es el polo negativo, donde se producen siempre las reducciones, es de acero inoxidable. Se produce la deposición del cobre. Cobre más 2 electrones y se obtiene cobre 0. Y en el ánodo, electrodo negativo, que les decía que generalmente es de plomo, se produce la electrólisis del agua con liberación de oxígeno. Muy bien, estas reacciones de oxidación-reducción que se llevan a cabo dentro de la cuba electrolítica, luego de 7 días aproximadamente se logra obtener una capa de cobre sobre el cátodo que luego con máquinas especiales se desprende del acero inoxidable. Bueno, esto es todo lo que corresponde al proceso de hidrometalurgia del cobre.